Hola, ¿cómo están? Somos Talent Development Coaching, somos maestros de canto, vocal coaches y especialistas en terapia foniátrica. Yo soy Gladys. Yo soy Sax. Y hoy vamos a seguir escuchando a Dimash. Pero antes realmente queremos mandarle saludos a todos nuestros amigos, a los que han dejado ahí en sus comentarios de dónde nos mandan saludos. Y ha sido increíble ver que tenemos mensajes de Bolivia, de Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, nuestros amigos de Perú, de Nicaragua, de Brasil, Filipinas, México, Estados Unidos, de España, Singapur, Nueva Zelanda, Ámsterdam, Hungría, Rusia, Polonia, Paraguay, en fin. Espero Croacia también, que no se nos vaya ninguno por ahí. Igual les mandamos un fuerte abrazo a todos, gracias por sus comentarios. Además, hoy vamos a estar escuchando la canción que interpreta Dimash de Known. Nos han puesto igual que Adagio de Ópera 2, Love is Like a Dream. Poco a poco iremos complaciéndolos, iremos viendo poco a poco más de este increíble cantante, intérprete, músico Dimash. Porque es importante también que sepan todos los demás que están esperando otras reacciones de otros cantantes, que nos enfocamos ahorita, si se dieron cuenta, nos enfocamos en Dimash por muchas razones y varias de ellas, una de las más importantes. Es el primer cantante que analizamos que cada una de las cosas que él hace, todo lo que hace a nivel físico, en colocación de voz, todo tiene que ver con lo que nosotros enseñamos a nuestros alumnos. Y eso para nosotros ha sido básico, porque podemos ponerlo de ejemplo, lo hemos puesto de ejemplo, le hemos pedido a ciertos alumnos o a varios que chequen qué es lo que él hace. Y se dan cuenta de que cuando les decimos agáchate, cuando tengas que cantar, cuando hay que apoyar, cuando esto, ven a Dimash y ven lo que están aprendiendo. Ha sido un hermoso ejemplo para poder enseñar de hecho. Entonces, pues gracias por habernos presentado a Dimash y gracias por los demás tener la paciencia, y les sugiero que chequen a Dimash también, porque es un extraordinario cantante. Así que, no se diga más, vamos a escuchar su interpretación de No. Исчезает до утра. Мы с тобой два беглеца, убегаем от себя. Я слышу шорох и шаги, нежный шепот вопреки. Я не чувствую земли. Ok, tengo algo importante que decir. Si nos damos cuenta cómo empieza la canción, hoy quiero ser un poquito específica, queremos ser específicos en lo que él hace y cómo es que se hace. Él empieza la canción con una voz en volumen bajo, pero nítida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros les decimos a los alumnos, quiero que me des contenida tu vocalización. ¿Qué quiere decir esto? Muchos y que sea bajito, entonces te hacen como si soplaran. No. Él empieza con voz baja, cerrada. Las cuerdas están cerradas y dicen no es aire. Eso es cerrar las cuerdas con volumen bajo,
se maneja con el diafragma. Y eso es lo que hace. Después de esto, hay notas que sí las da con más aire, más sopladas. Y después de esto, va a un ta, tarara, con más profundidad, con más volumen, lo cual igual lo maneja con el diafragma. Y siempre cuerdas cerradas. No quiere decir que las cuerdas no cierren, siempre cierran, pero cuando haces aire, las cuerdas no están totalmente cerradas. Pasa un poco de aire y se oye el ta, ¿ok? Eso quería decir. Bien, vamos de acuerdo. E incluso cómo se prepara para antes de empezar a cantar. Se ve lo relajado de su cuerpo, el cuello completamente relajado, cómo tiene el control de su aire precisamente para dar ese apoyo. Y nosotros decimos que la voz se come, se lleva hacia abajo, hacia atrás, no se grita, no se saca. Entonces eso es padrísimo de ver de Dimash, cómo tiene un control increíble de su voz. Por ejemplo, si tú, lo que acabas de decir, voy a dar un ejemplo. Si tú, como dicen, proyecta la voz. Proyectar la voz, cualquiera de nosotros diría, ¡ja! Gritaría. Y si yo hago, ¡ja! Suena más fuerte, más nítida y no me lastimo. Y con más cuerpo. Y mis cuerdas están haciendo el movimiento que debe de ser porque están conectadas. Las cuerdas sostenidas y apoyadas en el diafragma, que a su vez está apoyado y sostenido en el abdomen. Eso es lo correcto. Y puedo hablar abajo, arriba, irme a la nariz, hacer todo lo que quiera con mi voz. Ok. Seguimos. Бьют колокола любовь, рвет сердца. Кровь засыпает без тебя. У меня в гостях мечта. Ok. Aquí lo que podemos ver es cómo él está en su tesitura de barítono y cambia a su tesitura de tenor, pero si se dan cuenta, su movimiento corporal, su respiración, su cuello sigue exactamente en el mismo lugar. No cambiamos la colocación ni le movemos ningún switch a nuestro cuerpo. Realmente estemos en barítono, en tenor, notas de soprano, a donde sea que en este caso Dimash maneja su voz, va exactamente al mismo lugar. Y importante, si ustedes han visto a otros cantantes, van a ver que de repente tienen las venas así, a todo lo que da. Y esto tenso. No se necesita tensar nada. La voz es algo natural, como ver, como oír o como oler. Es lo mismo. Entonces, cuando yo hablo, no tengo por qué estar tensando absolutamente nada, y cuando canto, menos. Entonces, él va, como dice Sax, de su voz de barítono a su voz de tenor, sin ningún problema. Y apoya en el mismo lugar. Ahorita que siga, les daremos algún ejemplo. Сердце в руки взять, встречать.
Me esperaba que iba a ser Sí, más o menos lo lo mismo, mismo. exacto, en las dos partes. Es exactamente Sí. de lo que tú estás hablando. La voz tiene una posición. Nosotros no te vamos a enseñar a ti una técnica especial, te vamos a enseñar algo que es back to the basics. ¿Por qué? Es regresar al principio. Desde que nacimos con la voz en el lugar correcto. Lloramos, ves a un bebé llorar y el bebé, cuando termina de llorar, no está afónico. Cuando tú estás creciendo y vas a la escuela, pegas de gritos, te das cuenta de que regresas a tu casa y no estás afónico. No le dices a tus papás, no coloqué bien, no puedo hablar hoy porque grité en el fútbol o grité jugando. No, no lo haces, no pasa. ¿Por qué? Porque lo hacemos natural. ¿Qué nos cambia? Nos cambian muchas cosas. Nos cambian muchas ideas y nos cambia sobre todo algo que se llama conciencia. Cuando ya no nos gusta nuestra voz, ni hablada ni cantada. Ok, ¿qué pasa? Nuestra voz siempre va a un mismo lugar. Va al tararara, ta, tará. Está aquí. Ta. Las cuerdas se están estirando. Ta, ta, ta. ¿Qué hago? No estoy haciendo ta, ta, tratando de ver dónde llevo las cuerdas y dónde voy a afinar o a poner esa nota. Las notas están en el mismo lugar, las cuerdas siempre hacen el mismo movimiento. No tenemos que pensar si ahorita respiro así o respiro, o sea, no, ni si pestañeo más rápido o no. Todo es natural. Así nos hizo Dios, así nacimos, nos hizo perfectos. ¿Qué tenemos que hacer? Regresar a lo perfecto. ¿Qué es Él? Alguien que lo hace perfecto. Entonces, pa 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 al mismo lugar. No va para arriba. Las cuerdas no escupen la voz. Las cuerdas se elongan y vibran. Eso es lo que hacen las cuerdas. Algo que me encanta también ver es cómo tu cuerpo te va a pedir de repente que hagas ciertos movimientos. Los hace. Y él los hace siguiendo lo que su cuerpo le pide. Entonces, cuando él gira la cabeza, lo hizo en las dos ocasiones, que por eso frenamos, cuando él hace, él jala un poquito su barba hacia abajo, abre. Porque el cuerpo te lo se pide. agacha. Eso es algo que su cuerpo le está pidiendo, pero lo hace sintiéndolo, no lo hace de una manera mecánica. Exacto, no es pensándolo, No. es algo que hace natural porque tu cuerpo, cuando sabes que vas a ciertas notas, te lo pide. Y si tú te vas en ese fluir de lo que tu cuerpo te pide, lo haces perfecto. Y además, digo, él tiene un conocimiento desde muy chiquito, pero cuando yo, Gladys, cuando yo hago un pa, pa, estoy haciendo esto. No puedo, no sé por qué, desde nunca, cuando quiero hacer un pa, pa, no, me cuesta más trabajo. Entonces, si no lo pienso, yo hago pa, 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 para, pa, y mis hombros y todo se vino para adelante. Todo eso lo hace Dimash porque eso es algo que tu cuerpo te pide, hasta la natural. flexión de rodillas que tiene Te es lo algo pide el que lo cuerpo. está pidiendo el cuerpo. Exacto. No sube los hombros, simple y sencillamente los hombros se hacen para adelante porque así lo pide su cuerpo. Hoy estamos siendo un poquito más específicos, pero sé que les gusta mucho que seamos así minuciosos con lo que... O sea, porque ya no es el ver si canta, qué bien canta, o sea, sabemos, y es un claro ejemplo de lo perfecto, de lo que se puede, lo que se debe hacer y cómo se canta. Entonces, por eso hoy estamos siendo más así como insistentes y puntuales, porque sabemos que a ustedes les gusta que les enseñen un poquito de qué pasa, expliquemos. Perdón por la exageración y tanto, pero creo que les va a gustar. Queremos que quede claro de qué se trata. ¿Y por la qué nos voz. encanta tanto? ¿Por qué Sí, nos gusta apasiona tanto? esto. Él. Знай, у влюбленных два крыла, в небе бьют колокола, любовь Agachado así. рвет сердца. ¡Wow!
Eso que acaba de hacer. Hay muchos cantantes que seguro han visto que de repente hacen esa posición, que están hacia atrás, pero no como él. O sea, la posición perfecta para poder hacer un pa, 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 es estar en línea recta su espalda, perfectamente alineado, porque el diafragma y el abdomen están contraídos. Todo esto está para adelante, él no está así, él no está abierto. No está arqueado tampoco. No está arqueado, eso lo mataría, sería muy malo para él. Entonces, está en perfecta posición y como les dijo Sax, el doblar las rodillas, todo está perfectamente hecho como su cuerpo le está pidiendo que lo haga. Y está en perfecta posición para hacer lo que quiera con la voz. Lo estamos viendo. Podríamos estar horas desmenuzando y viendo lo que hace Dimash. Que cuando empieza con el throat singing, esto, Mongolia, Turquía, todo esto, así empezó la improvisación, pero esto es scat, es improvisación. Empieza a improvisar y él deja que su mente, todo lo que él piensa en notas, lo canta y va creciendo, Eso pasa cuando uno improvisa. Estás oyendo la música, te vas metiendo tanto que al rato estás en el cielo, que fue lo que acaba de pasar de su voz en donde estaba, que era de barítono, de tenor, ahorita ya está en soprano y empieza a dejar salir todo lo que trae en su mente. Incluso si ven otra vez y regresan y vuelven a ver la improvisación, se van a dar cuenta de todos los movimientos corporales que está Atrás, haciéndole abajo. caso a su cuerpo. Y otra observación, te das cuenta cuando un cantante también es músico, cuando ves los movimientos de la mano, cómo sabe él lo que va a hacer y mueve incluso en el micrófono sus manos, las abre, las cierra con su otra mano. Tiene que ver con lo que está subiendo, sintiendo. va bajando, exacto. Entonces él sabe qué va a hacer a nivel voz y lo refleja a nivel corporal. Incluso aquí en la improvisación me enchinó la piel, Sí. y ni siquiera está diciendo palabras, está cantando de lo que trae realmente de corazón. Tenemos un dicho que es interpretación mata voz. Él no está diciendo como está diciendo Sax, no está diciendo una sola palabra. Y habla y canta, pero te enchina la piel. Sí. ¿Por qué? Porque el chiste de un cantante es que te haga sentir. Tú no tienes que verlo para sentir lo que te transmite al cantar. Tú puedes estar oyendo un disco y no ver el video y llorar. Así Sí. así es. Y él trae todo el alma. Tiene un soul impresionante. Yes. No, tengo que volver a frenar aquí una vez más. Luego. Ya sé por qué. Eso que hace él con su voz es increíble, porque la mayoría de cantantes hacen lo que nosotros llamamos el golpe de glotis. Es como cuando suena, haz de cuenta, como una foca, que hacemos y que hacemos un golpe, suena uno. un golpe, es un golpe de glotis. Literal es como el músculo que le pegas a las cuerdas. Haces esto. Eso no es muy sano hacerlo. No es sano. Te va, a fin de cuentas, dañando. Y él, al hacer el
que no llego obviamente a sus notas, él está súper arriba, pero no es lo mismo hacer un... Ah, eso duele. Sí. Eso es puro diafragma. Es diafragma, cuerdas en su lugar, totalmente alineado. Incluso nosotros tenemos un ejercicio que es exactamente para curar los nódulos en las cuerdas vocales, que es así. Es muy parecido a lo que le está haciendo. Y es para quitar atrofia en cuerdas vocales. Hemos tenido así, es lo mejor que puedes hacer. Y él lo hace sin dar golpe de glotis. No existe un no. Es perfecto. Es perfecto. Yo me vuelvo a poner de pie aunque me salga de cuadro, porque siempre será grato darle una ovación de pie a Dimash. Lo que hace con su voz, lo que hace con su cuerpo, su presencia escénica, el dominio que hace, su gran manejo incluso de manos, cómo se va moviendo, cómo lo disfruta, como si estuviera flotando en el escenario, como si no le costara absolutamente nada cantar. Es que no le cuesta ¿Sí? cantar. La gente cree que cuesta trabajo cantar. No, no cuesta trabajo cantar. Te pregunto, ¿te cuesta trabajo ver? No. ¿Te cuesta trabajo oír? No. ¿Te cuesta trabajo oler? No. ¿Por qué te habría de costar trabajo hablar o cantar? Porque lo haces mal. Si hay algo que me molesta en los ojos, es porque hay algo externo que me hace daño. Es lo mismo en las cuerdas vocales. Él hace lo que tiene que hacer. Es un maestro. Y la verdad es que este video lo ocupamos para esto, porque ya decir que bien canta o no, ya sale sobrando. Realmente es maravilloso y nos sirve a nosotros muchísimo para poder enseñarle a los alumnos lo que es maestría en canto. Yo les Doctorado, puedo asegurar whatever. que Dimash podría después de esta cantar otra por horas y por días. Él siempre va a estar perfecto de sus cuerdas vocales. Si un cantante acabando su presentación te dice que está cansado de la voz, Bye. eso es igual a que no estuvo cantando de manera correcta. Uh-huh. Tú puedes cantar Horas. todo el día, todos los días. Simple, hablamos todo el día. Todos hablamos. Eso también. Tenemos mucha gente que viene y lo que tiene es, no cantan, no tienen que cantar ni les interesa, pero están muy mal de sus cuerdas. ¿Por qué? Porque hablamos todo el día. No estamos usando bien nuestra voz. Y hay que ayudarlos y enseñarles cómo se hace. De verdad, Dimash para nosotros ha sido un ejemplo para poder ponérselos a nuestros alumnos. Es correcto. Es maravilloso, estamos muy felices de habernos metido en el mundo Dimash, en que nos insistieran en meternos en el mundo Dimash. Lo agradecemos muchísimo. Y vamos a seguir con Dimash. Vamos a seguir con él. Pero también tenemos en los comentarios, para que vean que sí los leemos todos. Nos recomiendan a Kim So Yang, espero pronunciar bien los nombres. También a Diana Navarro. Nos recomiendan a Diana Anekudinova, perdón si no los pronunciamos bien. A Nicolás Seda. También nos recomiendan a Daniela Tuleshova, a Angelina Jordan, que ya tenemos un par de videos de Angelina Jordan, y también incluso a Camilo Sesto, que nos dicen de Getsemaní. Si quieren que veamos a algún otro artista, será un agasajo para nosotros también poder ver a otro artista. Créanme, no vamos a descuidar a Dimash, iremos sacando poco a poco más videos de Dimash, pero también tenemos ganas de acercarnos a otros talentos. Sí, para él, Dimash para nosotros es otro mundo, es otra cosa, y punto y aparte. Pero podemos y nos encantará seguir viendo a otros cantantes. Pero con este creo que fue un video en el que les resumimos perfectamente por qué seguimos aquí adentro y seguiremos. Si tienen dudas, si tienen comentarios, si quieren saber algo, siempre vemos, aunque sean 600, 1000, los vemos todos. Sabemos que no somos muy constantes, estuvimos un poquito enfermos estas semanas, además estuvimos muy ocupados, pero primero Dios estaremos sacando videos un poco más seguidos. Así es. Muchas gracias por todo, gracias por oír todo esto
y esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima. Bye. Recuerda suscribirte. Si te gustó, dale like. Y si quieres saber cuando subamos un nuevo video, activa la campanita. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.